El hombre de la gabardina. Mi nombre es Roy Beckman, y esta es mi historia, y si he visto mejores tiempos, en la secundaria era el delantero estrella del equipo de fútbol americano, era toda una estrella entre mis compañeros de secundaria, pero digamos que después de la secundaria, ya no me fue tan bien que digamos, tras una discusión con mis padres, tras graduarme de la secundaria, ellos y yo tomamos caminos diferentes, y si antes de lo que digan, yo mucho que conseguí en la secundaria fue gracias a mis padres, y ahora que no los tengo ya no me va tan bien, ahora trabajo como un sacaborrachos en un bar en las noches, apenas me da para pagar las cuentas y la comida, vivo solo en una casa que se encuentra encima de una colina aledaña con otras casas más abajo, también es aledaña a un bosque y un lago que no se visitan mucho, casi no hablo con mis vecinos, excepto con una vecina y ojalá eso fuera diferente, todas las mañanas a la misma hora, la anciana bipolar o lo que sea que ella sea, sube hasta mi casa diciendo: Oye tú borracho bueno para nada. Vas a comprar mis lindas flores. Y hago un paréntesis para decir que las flores que ella trae, o están marchitas o podridas, nadie en su sano juicio le compraría una por más que le gusten las flores, aparte con su entre comillas tierna actitud, no sé cómo esta anciana llega a tener dinero para sus biles, porque llegué a enterarme que ella vive sola, hago otro paréntesis para decir que no culpo a la familia de la anciana, de no vivir con ella o visitarla, volviendo al punto, la anciana todos los días llega con diferentes insultos a mi casa. Vas a comprar mis lindas flores, tú enorme imbécil. Dice ella, vas a comprar mis lindas flores, tú enorme fracasado, dice de nuevo, vas a comprar mis lindas flores, tú grandísimo infeliz, dice otra vez. Vas a comprar mis lindas flores, tú grandísimo estúpido, dice por cuarta vez, así son las cosas todas las mañanas, pero un día pasó algo que lo quebró todo, un día tras tener muchos problemas para dormir, ¿a dónde? Solo dormí como 5 minutos a lo mucho, me levanté mal descansado, fui a la puerta de mi casa por mi correo, pero cuando llegué encontré un picadillo de papel, y a mi gato mordiendo mi correo, enojado le dije que se fuera, tras eso recogí lo que quedaba de mi correo, cuando lo encontré, era una carta del club de comediantes, recuerdo haber ido un día para probar suerte, y resulta es que gané y me enviaron un cheque por $10.000, el cual ahora mi amado cheque está hecho pedazos gracias a mi gato, furioso fui a la sala donde estaba el gato, tu maldito por tu culpa estoy, y ni terminé de decir lo que iba a decirle, cuando ese estúpido gato se lanzó a mi cara a rasguñarme, casi me saca los ojos, furioso lo tomé aún queriendo arañarme, fui a la cocina y lo tiré dentro de la licuadora, y la prendí maldita sea, y el gato quedó hecho un puré de sangre y tripas, pero no señores ahí no terminó la fiesta, tras eso la licuadora se prendió en llamas, asustado fui a mi fregadero y abrí el tubo para conseguir agua, pero no salió ni una gota, en eso recuerdo que tenía que pagar el recibo del agua, entonces al ver que el fuego de la licuadora crecía, sin más remedio me quité la camisa y la usé para ahogar el fuego, funcionó pero mi camisa favorita de la cantante Lisa Florida, y si ya lo sé, esta parte de mi historia a más de uno les dará risa, solo les digo que no es bueno burlarse de la desgracia ajena, aparte las cosas pasaron de risa a situación de tragedia, una que nunca hubiera deseado vivir, tras todo eso, me senté en el pórtico de mi casa, donde me senté para limpiar un arma de mi abuelo que me dejó en una herencia, la limpiaba con calma cuando llegó mi anciana favorita. Oye tú cerdo. ¿Vas a comprar mis lindas flores? Ahora no estoy de humor así que largo, óyeme bien, tu grandísimo retrasado, dije que largo, ¿sabes un retrasado como tú nunca notará la belleza de mis flores? Dije que largo, no eres más que un fracasado y lo sabes, largo, solo eres un mariquita que... Tras un tiro la anciana se desplomó en el suelo muerta, junto a sus flores podridas, le estaba apuntando con mi arma, cuando volví en mí, tras volver de ese punto donde la gota derramó el vaso, y solo actué tras agotarse mi paciencia, tras eso reaccioné, corrí hacia a la anciana dejando mi arma atrás, la observé y vi como mi tiro le dio en medio de los ojos, estaba muerta sin duda, oh por Dios ¿qué hice? Me dije a mí mismo, volví a ver a los lados y no había nadie, no había testigos de lo que hice, entonces me senté a pensar, y tras un rato me puse a hacer lo que debía hacer, tomé mi serrucho y le corté la cabeza
cabeza a la anciana, luego tomando las llaves de su casa de su bolsillo, aproveché para llevarme el cadáver decapitado de la anciana, en un momento que nadie veía, a la casa de la anciana, luego asegurándome de no dejar rastro, pelé los cables eléctricos de una lámpara, los maljunté y así estos se prendieron en fuego, me aseguré que el cadáver se quemara al iniciar el fuego, luego dejé la casa a que ésta se quemara, pero mi trabajo no terminó ahí, de vuelta en mi casa limpié todo rastro de sangre, y al terminar tomé todo lo que use para limpiar la sangre, tomé la cabeza de la anciana, la cual si se lo preguntan por qué la corté, era para que cuando los bomberos o la policía llegaran, al cadáver carbonizado de la anciana, no hallaran la cabeza con la bala o el agujero de bala, y que así creyeran que la cabeza se volvió cenizas por el fuego. El punto es que tomé la cabeza de la anciana, la metí en un balde junto con lo que limpié la sangre, metí varias piedras, finalmente tomé dicho balde y lo arrojé al lago aledaño al bosque, asegurándome que nadie me viera hacerlo. Finalmente regresé a mi casa. 5 horas después vi en las noticias cómo el incendio se tragó la casa de la anciana, y que casi no quedó nada de la anciana. Para no levantar sospechas, fui a ese lugar con unos vecinos para ir a ver. Finalmente la policía y los bomberos declararon que el incendio fue accidental. Oír eso me trajo tranquilidad, así yo y mi secreto estábamos a salvo, o eso creí. Una semana después estaba comiendo mi desayuno, eran las 9:30 de la mañana, cuando tocan mi puerta, la abrí y allí lo vi por primera vez. Era un hombre delgado de mi estatura, usaba sombrero elegante, su rostro no se veía muy bien, ya que aparte del sombrero usaba unos lentes oscuros redondos, usaba también una elegante bufanda que tapaba su boca, también usaba una gabardina que hacía juego con su sombrero, el tipo también usaba guantes de seda china, también usaba unos elegantes mocasines italianos, y finalmente este tipo lucía en su mano derecha un bastón de madera, con una punta en forma de cabeza de águila, hecha de plata. Era un tipo elegante, y en vida entera no lo había visto, así que le dije: lo siento amigo, si vende algo no lo quiero, y apenas tengo dinero para comer, así que no puedo darles dinero a los limosneros. Oh señor Beckman, dijo en una voz elegante y tranquila prosiguiendo, no soy ni vendedor o limosnero. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Mi nombre es irrelevante, y lo he estado vigilando desde hace cierto tiempo, dijo esto mientras entraba a la casa, empujando un poco la puerta con su bastón. ¿Quién se cree? No puede entrar a mi casa así. Perdone mi intromisión, señor Beckman, pero usted ya me dio su invitación. ¿Qué cosa? Yo nunca le di invitación de entrar a mi casa. Lo hizo cuando mató a Megan Dalton. ¿Qué dijiste? Y si se lo preguntan, ese era el nombre de la anciana de las flores. Lo que oyó, usted mató a esa anciana. Ella murió en un incendio en su casa. No trate de engañarme, señor Beckman, yo vi cuando le disparo en la cabeza, y vi cuando le corto la cabeza, para encubrirse. Al oír eso sentí no solo una gran ansiedad, sino duda. Podría jurar que no había nadie cuando le disparé a la anciana. Ante esto solo dije: ¿qué quiere de mí? Solo una cosa, señor Beckman, quiero que vaya a las autoridades y confiese su crimen. Jamás. Yo lo pensaría 2 veces. Entonces el tipo de la gabardina, con su bastón presionó el botón de encendido de mi televisión, y en esta se vieron unas noticias. Era un boletín que estaba siendo transmitido cerca donde yo vivía. Al parecer casas debajo de donde yo vivía, muchos residentes fueron asesinados. Tras ver el boletín, apagó el televisor con su bastón. ¿Tú mataste a esa gente? ¿Esto es una especie de amenaza? Tal vez lo sea, señor Beckman, le doy 3 días para confesar su crimen, si no tendré que tomar medidas drásticas. Fuera de mi casa ahora. Como guste, señor Beckman, lo veo mañana a esta hora, a las 9:30, dijo eso el hombre de la gabardina, sacando de su bolsillo un reloj de cadena dorado. Así el hombre salió de mi casa y mientras bajaba la colina, dijo: que tenga buena noche, señor Beckman.
Esa noche no podía dejar de pensar en el tipo de la gabardina, como rayos sabía lo que hice, no tenía sentido, traté de calmarme viendo la televisión, no había nada bueno, así que pasaba los canales rápidamente viendo si encontraba algo que me gustara, todo iba normal, hasta que en medio de traspasos de canales, en uno de esos canales, el cual lo pasé rápido como por un segundo, lo vi era el hombre de la gabardina viéndome, asustado devolví los canales, pero no lo volví a encontrar. ¿Fue que lo imaginé? ¿O solo me pareció? Me decía a mí mismo, pero podría jurarlo, lo vi en la televisión por un segundo, vi a aquel hombre de la gabardina, entonces empecé a oír sonidos de pasos en mi segundo piso, esto me puso un poco nervioso, sabía que yo era la única persona en la casa, traté de trivializarlo al principio diciéndome cosas como, debe ser la casa asentándose, pero esto no me tranquilizaba ya que seguía escuchando los pasos cada vez más fuertes, entonces tomé el arma de mi abuelo, la misma con la que maté a la anciana, y subí lentamente las escaleras preparado para encarar a cualquier intruso de mi casa, ¿será el tipo de la gabardina? Me preguntaba yo en mi cabeza, no estaba seguro pero tenía la extraña sensación de que él tenía algo que ver con lo que pasaba en mi casa en ese momento, finalmente llegué al segundo piso y vi de reojo como la puerta de baño se cerró de golpe, entonces corrí a mi baño mientras decía, sea quien sea estoy armado salga de inmediato. No hubo respuesta, entonces me armé de valor y abrí la puerta de una patada, pero al entrar en el baño no había nadie, revisé la ducha, debajo del fregadero, detrás del inodoro, nada ni nadie estuvo allí en un buen tiempo, confundido traté de calmarme sin embargo oí de nuevo los pasos en el pasillo, volví a poner mi arma en guardia y fui a asomarme en el pasillo, pero nuevamente no había nadie, entonces oí el sonido de un chorro de agua, volví a ver y vi el grifo de mi baño abierto, pero ¿qué rayos? Eso estaba cerrado hace solo un minuto, confundido lo cerré, y volví a poner mi atención al pasillo, cuando oigo de nuevo el sonido del chorro, me volteo y veo de nuevo el grifo abierto, de nuevo lo cerré, pero entonces apenas alejé mi mano del grifo, las luces de mi baño empezaron a parpadear, entonces y antes de poder preguntarme qué pasaba, vi como la llave del grifo se abría sola, entonces sin darle crédito a mis ojos, salí del baño pero apenas andaba en el pasillo, vi como no solo la puerta de mi baño, sino todas las del segundo piso, se abrían y se cerraban solas de golpe, mientras parpadeaba la luz, asustado fui corriendo al primer piso, pero la situación era igual allí, las luces parpadeaban, los muebles se corrían solos, el televisor estaba pasando los canales solo, las puertas de mi cocina y mi alacena se abrían y se cerraban solas violentamente, todo era un caos, finalmente me tapé los oídos y grité con los ojos cerrados, ya basta, entonces todo se detuvo de un momento para otro, volví a ver a los lados y todo parecía normal, pero entonces el retrato mío ganando el supertazón de la secundaria se cae solo de la pared, y cayó justo en mi chimenea, la cual se prendió sola, vi como el fuego quemaba el retrato, pero este en vez de quemarse normalmente volviéndose cenizas y hollín, este parecía cambiar con el fuego, la imagen del retrato cambiaba con el fuego de la chimenea se apagó, finalmente el retrato salió levitando de la chimenea y se puso en su lugar de nuevo, pero ahora en el retrato ahora en vez de mí ganando el supertazón de la secundaria, estaba un retrato del hombre de la gabardina, quedé sin palabras ante este extraño suceso, esa noche casi no pude dormir, por las cosas raras que pasaron en mi casa esa noche. A la mañana siguiente, el reloj de mi casa marcó las 9:30, casi al mismo tiempo, alguien tocó el timbre de mi casa, fui corriendo a abrir, y adivinen quién estaba ahí, el odioso tipo de la gabardina. Usted. Buenos días, señor Beckman. ¿Cómo lo hizo? Sea más específico, señor Beckman. No se haga el santo usted. Mi nombre es irrelevante. Como sea. ¿Cómo hizo ese caos en mi casa anoche? Sé que fue usted. Un buen mago no revela sus secretos, bueno espero que con lo que vivió anoche haya recapacitado, ¿va a confesar su crimen a la policía? Nunca, ¿me oyó? Nunca. Ok, solo le quedan 2 días, volveré mañana a las 9:30, no se preocupe soy muy puntual, como ya habrá notado esta mañana. Tú no te vas.
No al menos hasta que me digas cómo rayos hiciste lo de anoche. Oh señor Batman, pobre señor Batman, lo de anoche es solo la punta del iceberg de lo que le espera, claro solo si no confiesa su crimen. ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué más va a pasar? ¿Quién rayos es usted? Señor Batman, ¿qué hará si no le digo? ¿Me disparará como a la anciana? Si va a hacerlo creo necesitará esto. Entonces sostenida en un dedo, el tipo de la gabardina tenía la pistola de mi abuelo, la guardó con calma en su gabardina, mientras dijo. Creo que ya es hora de partir, hasta mañana señor Batman, por cierto, lindo recuadro el que veo desde aquí, si quiere luego se lo autografío, y de paso que tenga otra buena noche. Y con eso dicho el tipo de la gabardina se fue, mientras yo me quedé estupefacto preguntándome cómo y cuándo cogió mi pistola. Por alguna extraña razón, es como si una parte de mí asimilara todo este mar de locuras, como algo cotidiano, y en el fondo no sabía por qué. Tras terminar de comer mi cena estaba lavando mis platos, estaba enjuagando un vaso en específico, lo alcé un poco para ver si le quedaba jabón, y al mirarlo vi en el reflejo del vaso, al tipo de la gabardina reflejado parado detrás de mí, al instante me volteé pero no había nadie, entonces empecé a oír pasos en mi segundo piso. No estaba seguro, pero ¿es que acaso el tipo de la gabardina estaba en mi casa? Dejé el vaso en el fregadero y tomé un cuchillo, temiendo de que se tratase de un intruso, era lo único que quedaba sin mi pistola para defenderme, seguía oyendo los pasos en el pasillo del segundo piso, me encontraba ya nervioso, por las cosas que pasaron ayer, y con el hombre de la gabardina, así que con un sudor frío subí lentamente las escaleras, mientras subía empecé a oír algo, era como una especie de susurro muy débil, no podía entender lo que decía, por lo bajo que se escuchaba. Ya más arriba en las escaleras, pude denotar que la voz parecía la de una mujer, pero igual no distinguía qué decía la voz, ya faltándome solo 2 escalones para llegar arriba, los pasos cesaron, me preguntaba qué pasaba, ¿acaso el intruso se percató de mi presencia? Pese todo yo igual seguía en guardia, así que me armé de valor y prendí la luz del pasillo, el pasillo se iluminó y vi que parecía estar vacío, revisé todos los cuartos y nada, ¿lo habré imaginado por lo nervioso que estoy? Me pregunté a mí mismo, cuando de repente estalla el bombillo de mi pasillo, me volteo y lo vi, era una silueta humana al otro lado del pasillo, asustado apunté el cuchillo hacia esta mientras decía. Atrás no se acerque. Pese mi amenaza la figura se acercó a paso lento y corto a mí, entonces de alguna manera pese que el bombillo explotó de mi plafón, empezó a salir luz de este, entonces lo vi, era la anciana de las flores, con un agujero de bala en la frente, pero eso no era lo peor era que sus ojos ya no estaban, en lugar de eso solo tenía 2 cuencas sangrantes, así se acercó a mí estirando el brazo, sosteniendo unas flores marchitas, mientras decía, compre mis flores, yo no podía darle crédito a mis ojos, me sentía petrificado por el miedo, así que pese la aparición se acercaba a mí poco a poco, yo no me movía por el terror que experimentaba, entonces el cuerpo de la anciana empezó a arder en llamas, conforme se acercaba a la piel, los músculos y los órganos, se le caían gradualmente, pese todo esta seguía avanzando y seguía diciendo, compre mis flores, finalmente el fuego la consumió por completo, justo cuando solo estaba a unos centímetros de mí, de la anciana solo quedaba un rastro de ceniza, estupefacto me acerqué un poco, cuando una ventana del segundo piso se abrió de golpe, y la ceniza se la llevó una fuerte ráfaga de viento, que entró a la casa, al quitarse la ceniza lo vi, en el suelo de mi pasillo, estaba una especie de dibujo con forma del hombre de la gabardina, el cual se hizo por las llamas, y ahora dichas quemaduras en el suelo de mi pasillo, plasmaron la imagen del hombre de la gabardina. En la mañana estaba sentado en la sala de mi casa viendo el reloj, con la puerta ya abierta, finalmente eran las 9:30, así llegó de manera puntual el hombre de la gabardina. Señor Batman, qué gusto me da verlo de nuevo. Lo mismo digo. Disculpe mi pregunta, pero, ¿no le huele a algo quemado? Me llega un singular olor de allá del segundo piso. Sí, muy gracioso. No busco serlo, señor Batman. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, señor Batman. ¿Eres un familiar de la anciana o algo así?
¿Es por eso que busca que a mí me metan preso? No, señor Batman, no soy familiar de la anciana, solo soy un servidor que busca algo de justicia en el mundo. ¿Qué busca justicia? ¿Y qué me dices de las personas que mataste que salieron en las noticias? Nunca dije que ese era yo, dije que tal vez pude ser yo, eso está abierto a su interpretación. ¿Y qué tal si dejo esto a su interpretación tuya? Déjeme pagarte $1000, y a cambio, me dejas en paz, tú y esas cosas que haces en las noches, no sé cómo, pero sé que eres tú quien lo hace. Me temo que no puedo aceptar esa proposición. Entonces, ¿cuánto? Dame tiempo y te reuniré la cantidad que quieras. Usted ya lo sabe. ¿Qué cosa? Lo que quiero es que usted confiese su crimen a la policía, y le di de tiempo 3 días, de los cuales solo le queda uno y, por favor déjame en paz, ¿por qué es tan importante que yo confiese eso? Lo entenderá cuando confiese. Bueno, me gustaría quedarme a charlar, pero ya tengo que irme, recuerde que solo le quedan 24 horas para confesar, me despido, y por cierto, que tenga otra buena noche. Y con eso dicho se marchó. Esa tarde compré una escopeta en la tienda de mi pueblo, y esa noche cerré todas las puertas y ventanas de mi casa, me atrincheré en mi casa, aunque sentía una parte de mí que me decía que de nada servía eso, aún así, me fui a mi cuarto, puse las municiones en mi escopeta, y con esta en mano traté de tranquilizarme, pero pese todo seguía nervioso, no sabía lo que pasaría esta noche, y el suspenso me mataba, un sudor frío pasó por mi frente, no sabía que me tenía preparado el tipo de la gabardina para esta ocasión, no paraba de girar la cabeza de un lado a otro, buscando algún indicio de algo fuera de lugar, y mientras inspeccionaba mi cuarto, volví a ver hacia mi espejo de mi cuarto, y lo vi, era el tipo de la gabardina, en el reflejo del espejo se veía detrás de mi cama, me volví con la escopeta, pero al hacerlo no había nadie, volví a ver el espejo y ya no estaba el reflejo del tipo de la gabardina, entonces fue cuando oí un sonido extraño que provenía del piso de abajo, me levanté nervioso con mi escopeta, lentamente abrí la puerta de mi cuarto y salí de igual manera lenta de mi cuarto, buscando qué originaba ese ruido, me asomé por el pasillo de arriba para observar mi sala, y lo que vi fue algo que no le di crédito a mis ojos, en medio de la sala, estaba el cadáver de la anciana de las flores, e igual que la noche anterior no tenía ojos, y en sus cuencas solo había heridas sangrantes, pero eso no fue lo que me impresionó, mientras el cadáver yacía tirado en medio de la sala, un extraño ser devoraba las entrañas del cadáver, era un ser extraño y aterrador, parecía una especie de humanoide sin ropa, era delgado, no poseía ni genitales y en sus pies no había dedos de los pies, sus pies sencillamente no tenían dedos, poseía 4 brazos, un par adelante, y el otro par de brazos en los omóplatos, pero sin duda lo más aterrador era su rostro, este ser no poseía cabello, ni orejas, ni nariz, como ojos solo tenía 2 pequeños globos oculares diminutos, parecían 2 canicas, y lo que más aterraba del rostro de este ser era su boca, esta cruzaba su cara de arriba a abajo de manera vertical, y no de manera horizontal como una persona normal, en dicha boca del extraño ser había una hilera de grandes colmillos a cada lado, este ser devoraba los restos de la anciana de las flores, como si fuera un animal salvaje, asustado le apunté al engendro con mi escopeta y jale del gatillo, pero no pasó nada, jale de nuevo el gatillo y nada, entonces abrí la escopeta y para mi sorpresa las municiones ya no estaban, volví a ver y para mi sorpresa, las municiones estaban abajo en la sala, en una mesa no muy lejos del monstruo, ¿cómo rayos llegaron ahí? Las tenía hace un minuto en la escopeta, asustado me devolví y traté de volver a entrar a mi cuarto, pero la puerta estaba cerrada, traté de abrir el picaporte con más fuerza, pero hice algo de ruido, cosa que alertó a la criatura, quien dejó de comer su asqueroso banquete, para alzar la cabeza para oír mejor, ante esto solté el picaporte y no hice más ruido, el extraño ser solo volvía a ver alrededor buscando el origen del ruido, yo permanecí en silencio, hasta que el engendro decidió ignorar el ruido y continuó devorando el cadáver de la anciana, ante esto al ver que mi cuarto estaba bloqueado, y al ver que las municiones estaban abajo, sin más remedio empecé a bajar las escaleras lentamente en silencio,
No perdía de vista al extraño ser, asegurándome de que no me oyera o me viera. Iba rumbo hacia las municiones de mi escopeta. Mi plan era recuperar mis municiones para matar al monstruo que estaba en mi sala. Finalmente llegué al final de las escaleras, así lentamente y sin hacer ruido me acercaba a la mesa donde estaban las municiones, la cual estaba casi a la par del engendro ese. Cuidaba cada paso que daba, ya que con cada paso que me acercaba a la mesa, era un paso que me acercaba al monstruo carnívoro. Los sonidos que hacía al devorar la carne del cadáver, eran escalofriantes y asquerosos a la vez. El ser no se había percatado de mi presencia, ya que seguía devorando al cadáver de la anciana. Ya estaba cerca. Poco a poco estiré la mano para agarrar las balas, pero al estirarme sin querer me apoyé mucho en la madera del suelo, haciendo que ésta sonara. Entonces la criatura me oyó, y dio un estremecedor rugido mientras se volteaba hacia mí. Entonces reacciono y traté de agarrar las balas, pero este ser saltó y agarró mi escopeta. Con gran fuerza la estrelló contra el suelo, rompiendo la escopeta. Ante esto corrí hacia la cocina mientras el ser me perseguía de manera cuadrúpeda. Fui a la cocina y le aventé con el pie la mesa en la cual yo comía. Eso atrasó al ser a la hora de perseguirme. Entonces fui al mueble donde guardaba mis cuchillos, intenté abrirlo, pero sorpresa, mi mala suerte no terminaba, el cajón estaba trabado. Entonces el ser pateó la mesa y se dirigía hacia mí de nuevo. Entonces reaccioné rápido, tomé una bandeja de metal que tenía, y golpeé rápido al engendro. Este retrocedió un poco ante el ataque, lo que me dio chance de salir de la cocina. Entonces el ser saltó hacia mí, pero lo golpeé de nuevo con la bandeja, lo cual lo hizo retroceder de nuevo. Revisé a mi alrededor de nuevo, y vi todas las puertas de mi casa cerradas con llave. Sí, atrincherarme en mi casa ya no era tan buena idea, pero entonces vi la puerta de mi cuarto abierta, y sí, antes estaba cerrada, pero no me importó cómo se abrió, solo fui a correr hacia ella subiendo las escaleras. El ser me persiguió por las escaleras. Entonces el salto hacia mí de nuevo, lo golpeé de nuevo con la bandeja, pero esta vez cuando lo golpeé de nuevo, el ser con unos de sus brazos me arrebató la bandeja al caer de nuevo. Ya sin mi arma de defensa, corrí hacia toda velocidad hacia mi cuarto, y una vez dentro de este cerré la puerta con seguro. Entonces vi como la puerta se movía, por los golpes que el extraño ser le daba desde el otro lado. Entonces puse una barricada en la puerta, con los muebles de mi cuarto que movía hacia la puerta incluyendo mi cama. Entonces tomé un trofeo para estar listo para defenderme. Por suerte la aberración esa no pudo pasar, pero golpeó la puerta hasta que amaneció. Finalmente ya no oí ruidos extraños y la puerta no estaba siendo golpeada. Con valor abrí la puerta un poco para echar un vistazo. No había moros en la costa. Salí lentamente de mi cuarto, con el trofeo aún en mi mano. Al salir vi que el cadáver a medio comer de la anciana ya no estaba más. Sin embargo, el desorden de lo que pasó anoche seguía en pie. Entonces me volteé hacia atrás, y vi que en la puerta de mi cuarto, en los arañazos del ser extraño, estaba grabado en medio de los rasguños de la puerta, estaba grabado en mi puerta, un retrato de siluetas del tipo de la gabardina. Asustado volví a ver la hora, y vi que eran 9:20, faltaban 10 minutos para que llegara el hombre de la gabardina. Asustado tomé mi teléfono, marqué el 911, y dije: operadora, comuníqueme con la policía. Entonces oí de mi teléfono, esa voz: señor Beckman, al fin llamara a la policía para confesar su horrible crimen. Me alegraría si es así. Entonces de un golpe colgué el teléfono. Asustado, sintiéndome inseguro en mi propia casa, decidí salir corriendo de esta. Mientras corría me pasó un escalofrío en mi espalda. Volví a ver detrás y lo vi, era el hombre de la gabardina. Este me estaba siguiendo. Asustado, corrí más rápido hacia el bosque, pero parecía inútil, ya que pese que yo corría, y él solo caminaba con calma, cada vez que lo veía hacia atrás, este estaba cada vez más cerca. Entonces tropecé con la raíz alta de un árbol. Entonces caí al suelo, y vi cómo se acercó el hombre de la gabardina. Señor Beckman, lo estaba buscando. Tú ganas. Como sea que te llames. Mi nombre es irrelevante, como sea ya mátame. O hazme lo que sea que vayas a hacerme, por no confesar el crimen ese. Solo contéstame una pregunta. ¿Cuál sería, señor Beckman? ¿Qué eres? ¿Cómo haces lo que haces? Las cosas moviéndose en mi casa. El cadáver de la anciana en llamas.
el monstruo de anoche. Verte en todas partes. ¿Cómo lo haces? Por ser mi amigo le diré mi secreto, señor Batman, solo sígame a su casa y allí hallará todas las respuestas a sus preguntas. Así los dos fuimos de regreso a mi casa. Al llegar el desorden de anoche ya no estaba, entonces el tipo de la gabardina me dijo que fuera a mi cuarto y revisara mi armario. Fui allí y al llegar a mi cuarto, aunque los muebles estaban de nuevo en su lugar, toda mi ropa estaba tirada en el suelo. Al abrir el armario los vi, un sombrero elegante, unos lentes oscuros redondos, una elegante bufanda, una gabardina que hacía juego con el sombrero, unos guantes de seda china, unos elegantes mocasines italianos, y finalmente un bastón de madera, con una punta en forma de cabeza de águila, hecha de plata. Volví a ver detrás de mí, y vi al tipo de la gabardina, confundido. ¿Qué hacen tus cosas en mi armario? Corrección, señor Batman, nuestras cosas, en nuestro armario. ¿Cómo? La verdad es esta, señor Batman, usted y yo somos la misma persona. Verá, cuando usted mató a la anciana de las flores, en lo más profundo de su subconsciente, su mente no aguantó el remordimiento, y creó una segunda personalidad que soy yo. Todas estas noches cuando usted creía que pasaban cosas extrañas en esta casa, era toda una ilusión de su mente. En esos momentos en realidad usted estaba matando a los vecinos suyos, que salieron en la televisión no hace mucho, aunque lo hizo como yo. Espera, si tú y yo somos la misma persona, porque te puedo ver aquí enfrente mío ahora. Soy un producto de su mente, señor Batman. Si alguien cuerdo estuviera aquí y ahora, vería que usted está hablando solo, viendo al vacío al mismo tiempo. Bueno, esa es mi historia, espero que haya sido de su agrado, y si por casualidad olvidaron mi nombre es irrelevante.